Muy buenos días, amados. Aquí presentes es para mí un gran privilegio estar en esta ocasión con ustedes para hablarles la palabra de Dios. En esta ocasión, como dice nuestro hermano Bermúdez, no había seguridad de que yo estuviera acá en Colombia, pero Amén. para hablarles la palabra de Dios. Y quisiera la cita por el momentito. Leeremos alguna escritura, pero antes quiero darle saludos de parte de mis hermanos quienes les aman mucho y quienes algún día esperan encontrarse con ustedes en el glorioso reino de venía para disfrutar de estas ricas bendiciones que habremos de tener en el milenio y después en la eternidad. Pero que las obtenemos por fe, las obtenemos en nuestro tiempo al recibir la palabra y la disfrutaremos allá en la eternidad. Ya dentro la estamos recibiendo. Leeremos en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Dice el verso 8 en adelante, dice: esto es, no los que son hijos de la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Amén. Se dijo que el mayor servirá al menor. Amén. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Que Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dice: pues no habían aún nacido ni hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. El propósito de Dios. El propósito de Dios conforme a la elección. El propósito del Señor. El Señor, nuestro Dios, tiene un propósito. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y Él creó los cielos y la tierra
con un propósito. Porque Dios no hace nada si no tiene un propósito para lo cual va a hacer las cosas. Y toda persona debe tener un propósito siempre por el cual él haga las cosas que él hace. Por eso muchas veces encontramos a personas que se estancan en la vida porque no tienen un propósito en la vida para luchar, para caminar hacia adelante y para hacer algo en la vida. Y siempre se quedan atrasados en la vida. Pero hay que tener siempre un propósito en cada cosa en la vida. ¿Por qué estudian las personas? Porque tienen un propósito. ¿Por qué estudia una persona para convertirse en un médico o en un abogado o en un contable o en alguna otra cosa? Porque tiene un propósito en la vida. Si no, no podía estudiar porque entonces no le iba a interesar los estudios porque no tenía un propósito. Lo que hace que en la vida se convierte en algo interesante lo que hacemos es el propósito que tengamos en la vida. Eso nos llena de entusiasmo, de ánimo, y eso ocasiona que caminemos siempre hacia adelante, porque con ese propósito que tenemos obtendremos las cosas grandes que hay detrás del cumplimiento de ese programa, ese plan, ese propósito que tenemos. El propósito del Señor es lo más grande que hay. Y en su propósito estamos todos nosotros. Y conforme a su propósito, Él ha hecho la elección como todos los seres humanos hacen la elección para llevar a cabo el propósito. Y encontramos en el caso de Jacob, encontramos que conforme al propósito había una elección. Y dice que antes de aún haber nacido, ya Dios estaba diciendo: a Jacob amé y Esaú aborrecí. Estaba diciendo: el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque había un propósito divino. Y conforme a ese propósito divino, había una elección divina. Y Jacob era un hombre sencillo, pero era una persona que, estando en el propósito divino y cayendo la elección divina en él era una persona también de propósito. Cuando nació peleando, luchando. Era un luchador y no se daba por vencido aunque perdiera una batalla. Porque perder una batalla no es perder una guerra. Una batalla es una batalla. Y cuando iba a nacer Jacob, había también otro niño en el mismo vientre, Esaú. Y allí, en el vientre de su madre, había una lucha muy grande, la cual la madre notaba
y en una ocasión consultó a Dios. Y Dios le hizo saber que había en su vientre habían 2 huevos. Y lo que habían eran 2 niños. Pero ellos habrían de ser las cabezas de esos pueblos. En los lomos de esos niños que habrían de nacer estaba la simiente que produciría esas naciones, esos pueblos. Y siendo de esa manera, la lucha ya estaba dentro del vientre de la madre de estos niños. Y cuando llegó el tiempo de nacer, cada uno quería nacer primero. Porque, fíjense, aún sin quizás ellos tener el entendimiento, el conocimiento que actualmente nosotros tenemos de lo que significa cada cosa, el que nacía primero tenía la bendición del primogénito. Y Jacob era el que tendría la bendición divina. Él era del cual Dios decía a Jacob, amén. Y a Esaú aborrecí. Ahora, vean ustedes que Jacob quería nacer primero y Esaú quería también nacer primero, y Rebeca tenía este problema dentro de ella. Pero cuando llegó el momento de nacer, nació Esaú. En el vientre de Rebeca, Esaú le ganó esa batalla. Al nacer primero, tuvo la primogenitura. Pero conforme al propósito de Dios, conforme a la elección divina, Jacob tendría toda la bendición. Pero las cosas parecían adversas para Jacob. Pero Jacob, luego de haber nacido, no teniendo la primogenitura, no siendo el mayor, él ya estando más grande, él tenía un propósito. Porque todo hijo de Dios, todo descendiente de Dios, siempre en la vida tiene un propósito, porque su Padre Celestial es un Padre de propósito. Y heredamos esa gran cualidad de nuestro Padre Celestial. Y cuando nos encontramos aquí en la tierra, el propósito más grande que tenemos es el propósito de acuerdo a la elección divina. El propósito entonces de cada descendiente de Dios es el mismo propósito de su Padre Celestial. Y siempre podrá decir,
en los negocios de mi Padre me conviene estar, porque ahí está el propósito del Padre Celestial. Y ahí está el propósito de cada hijo de Dios. Ahora Jacob tenía un propósito en la vida. El propósito de Jacob era obtener la primogenitura, aunque en la primera batalla la había perdido. ¿Y el propósito de Dios cuál era? El propósito de Dios era que Jacob tuviera la primogenitura, que Jacob tuviera la bendición. El propósito de Dios y el propósito de Jacob estaban en armonía. Porque Jacob es descendiente de Dios. Todos los hijos de Dios son descendientes ¿de quién? De su Padre Celestial. Y Jacob tenía que luchar para obtener eso que él deseaba. Y usted y yo tenemos que luchar en la vida para obtener el propósito que tenemos en la vida. Y para cada cosa de la vida tenemos un propósito. Y recuerde entonces siempre que el propósito que usted tenga en algo tendrá mucha lucha, mucho trabajo para hacerlo realidad. No podemos esperar que las cosas nos aparezcan sin luchar. En todo siempre hay que luchar, porque si no, no se llega a realizar el propósito que tenemos. Amén. Mire, aún para nacer hay que luchar. Porque si uno no lucha y nace a tiempo, se muere. Por lo tanto, tenemos que entender que la vida es una lucha. Por eso es que el Señor, cuando promete algo, Él dice al que venciere. Porque para los vagos no hay promesas divinas. Solamente para la gente luchadora es que están las grandes bendiciones de Dios. En la vida tenemos que ser personas luchadoras y personas con propósito. Porque no puede haber una persona luchadora sin tener un propósito en la vida. El propósito ocasiona que uno sea luchador. Y cuando usted tiene un propósito en la vida, usted debe fijar ese propósito frente a su vista y no apartarse de ese propósito. Usted debe examinar ese propósito. Y usted debe ver si es bueno antes también de luchar por ese propósito. Y cuando usted lo examine y vea que es bueno, vea que le conviene, entonces a mitad del camino, no lo deje. Siga hacia adelante, Señor. No haga como hacen algunos que tienen el propósito en la vida de convertirse en médicos o en abogados y a mitad de los estudios dejan los estudios y no llegan a realizar el propósito grande de su vida, porque dejaron de luchar. Recuerde que la realización del propósito que usted tenga en la vida depende de la lucha. Si usted deja de luchar, el propósito no se va a realizar. Jacob, como les estaba diciendo, tenía un propósito en la vida. El propósito principal de su vida era la bendición de Dios. Era la primogenitura donde estaba toda la bendición divina.
Por lo tanto, todas las bendiciones que él quisiera de parte de Dios estaban en la primogenitura y él la había perdido en la primera batalla. Pero recuerden, perder una batalla en la lucha por el propósito no es perder la guerra completa. Después de perder una batalla, uno se prepara mejor mirando el propósito que uno tiene y entonces dice: en aquello que yo fallé, no volveré a fallar. Examina bien cuáles fueron las causas de esa derrota en esa batalla. Y entonces va preparado para la próxima batalla, para ganarla. Jacob perdió la primera batalla, pero conforme al propósito divino, él era el amado de Dios. Pero no tenía lo que él necesitaba para recibir las bendiciones de Dios, que era la primogenitura. Y él pensó en su corazón y dijo en su corazón: tiene que haber alguna forma para yo obtener la primogenitura y así obtener todas las bendiciones que hay en la primogenitura. Y usted y yo tenemos que pensar de la misma manera. Y estamos en este planeta Tierra y sabemos que somos hijos de Dios, tiene que haber una forma para obtener todas las bendiciones de Dios. Tiene que haber una forma para obtener la bendición de la transformación de nuestros cuerpos. Tiene que haber una forma para la resurrección de los muertos en Cristo. Tiene que haber una forma para la traslación del rapto de los escogidos. Tiene que haber una forma conforme al propósito y programa divino, porque Él tiene un propósito. Y nosotros, si tenemos el mismo propósito que Dios tiene, obtendremos la bendición divina, obtendremos lo que hemos de necesitar para recibir todas las promesas divinas realizadas para nosotros. Tiene que haber una forma, porque en el propósito divino Él ha diseñado un plan, y es un plan en donde Él ha elegido los que han de formar parte de ese programa. Y para entrar en ese programa siempre hay una forma. Y para recibir todas las bendiciones que hay en ese programa siempre hay una forma. Jacob sabía que tenía que haber una forma y que él tenía que aprovechar esa forma en el momento en que él la viera. Cuando apareciera la oportunidad para él obtener la primogenitura, él no podía descuidarse. Él no podía ceder ese momento, esa oportunidad, sino que tenía que aprovecharla, porque después quizás no habría otra. Y cuando en una ocasión él vio que su hermano Esaú venía muerto del hambre y cansado, él, Jacob, tenía un guisado, una buena comida preparada. Y cuando Esaú la vio, esa comida de lentejas, y él muerto del hambre, pidió de comer. Y al pedir de comer, Jacob pensó en su corazón: esta tiene que ser la oportunidad que yo estoy esperando. Recuerde que siempre que una persona tiene un propósito,
siempre aparecerá la oportunidad que dará lugar a la realización de ese propósito. Y hay que aprovechar esa ocasión. Porque como dicen mucha gente, nunca cae un rayo 2 veces en un año. Y si cae es un milagro. Así es que Jacob vio la oportunidad. Era la segunda oportunidad que él tenía. La primera la perdió. La segunda era un milagro. Por lo tanto, él no podía desperdiciar esa oportunidad. Y ahí entonces, él le dijo, sí, yo te daré de comer, pero con una condición, de que tú me vendas la primogenitura por esta comida. Esaú no sabía ni lo que tenía. Como le sucede a muchas personas que no saben la bendición que tienen hasta que no la pierden. Y Jacob dijo, ¿de qué me vale a mí la primogenitura? Si yo estoy muerto de hambre y si no, ¿cómo me voy a morir con todo y primogenitura? Así es que, negocio hecho. La primogenitura es tuya y la comida es mía. A Jacob no le interesaba la comida. A Jacob le interesaba la primogenitura, aunque no se podía ver, no se podía palpar. Y si Esaú tenía hambre, no podía comer de la primogenitura, porque es algo que no se podía comer. Pero él no sabía que con eso que él no podía comer, podía obtener todas las bendiciones divinas. Y Jacob sí lo sabía. Y a Jacob solamente le interesaba la primogenitura, porque él amaba y deseaba las cosas de Dios. Él estaba interesado en el propósito divino para el cual él estaba aquí en la tierra. Y para la persona poder cumplir el propósito divino, para la persona poder recibir todas las bendiciones que hay en el propósito divino para con él, necesita la bendición de Dios, la cual estaba en la primogenitura. Y Esaú no comprendía esas cosas o no las amaba, no le daba la importancia que le daba Jacob. Y le vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Y Jacob, muy contento, se quedó sin la comida, pero con la primogenitura. Jacob podía decir, un plato de lentejas, yo lo hago más adelante cuando tenga hambre, pero la primogenitura, esto sí que no se puede hacer, no se puede fabricar en ningún lugar, sino que viene de parte de Dios, y el que la tenga tiene las grandes promesas divinas para ser realizadas con él y con su descendencia. Así es que yo he hecho el mejor negocio de mi vida. He comprado algo eterno. Y Jacob, muy feliz, le dio de comer a su hermano. Fue el momento más feliz de Jacob al servirle comida a su hermano. Y el pago fue el pago mejor que se le da a una persona que le sirve algo de comer a uno. Ahora, vean ustedes que Jacob, ya teniendo la primogenitura, vean ustedes, él luchó, él usó
todo lo que tenía que usar para obtenerla. Pero ya teniéndola, la lucha no se había terminado. Porque luego de tener la primogenitura, después necesitaba recibir la bendición del primogénito, la bendición del que tenía la primogenitura. Así es que cuando llegó el tiempo para su padre morir, antes de morir su padre Isaac tenía que bendecir a sus hijos para que la bendición que estaba en ellos pasara a sus hijos. Todos los patriarcas bendecían a sus hijos para que la bendición que ellos poseían siguiera hacia adelante. Y por la palabra que ellos hablaban, depositaban esas bendiciones divinas. Cuando llegó el tiempo de bendecir a sus hijos, Isaac pidió que viniera el primogénito, el que tenía la primogenitura. Isaac creía que la tenía Esaú, pero la madre de Jacob sabía que la tenía Jacob, porque él la había comprado y la había logrado, aunque no la había logrado al principio cuando habían nacido, pero la había logrado en aquel negocio que hizo con el plato de lentejas. Raquel se puso de parte, o Rebeca se puso de parte de Jacob y le ayudó en todo y le dijo cómo hacer para que su padre Isaac le bendijese y así la bendición del primogénito estuviera sobre él. Y ya ustedes saben cómo hicieron, cómo Jacob, no siendo así lleno de bellos como su hermano Esaú, entonces tuvo que usar de cierta astucia y tomar pieles de cabrito, colocarse en sus brazos para aparentar que era su hermano, porque Isaac ya estaba ciego. Y como todas las cosas obran para bien, para los que aman a Dios y aman el propósito divino, en este momento era una bendición que su padre estuviera ciego. Aunque Jacob de momento no comprendía por qué su padre, siendo un profeta, se había puesto ciego. Pero después vio que todas las cosas obraban para bien. En el propósito divino, todas las cosas obran para bien. Conforme al propósito divino podemos ver en la vida de diferentes mensajeros de Dios, de diferentes profetas de Dios, que en el pasado pasaron por etapas que fueron incomprensibles a la mente humana. Pero había un propósito en el programa divino. Y como nadie juzga a un profeta, no podemos decir nada en contra. Es asunto entre Dios y el profeta, en el cual pasarán diferentes etapas y diferentes cosas, las cuales obrarán para bien del propósito divino.
conforme al propósito divino. El estar ciego, Isaac, fue una bendición para Jacob y para el propósito que Jacob tenía de lograr la primogenitura. Ya había perdido la primera batalla en el nacimiento, pero había ganado la segunda batalla en el negocio de venderle la comida a su hermano por la primogenitura. Ahora le faltaba la tercera batalla, que era presentarse ante su padre y lograr que su padre le echara la bendición del primogénito. Y para esto se necesitó trabajo, se necesitó inteligencia, sabiduría, se necesitó programar bien todas las cosas para alcanzar la bendición de Dios que sería hablada a través de labios humanos. Jacob se presentó ante su padre y le dijo: aquí estoy, padre mío, yo soy tu primogénito, bendíceme. Su padre Isaac, estando ciego, le dice: acércate, hijo mío, porque la voz le había estado un poco rara. Le dice: hijo mío, acércate para bendecirte. Al acercarse era para verificar si era su hijo, porque la voz le sonaba un poco diferente. Y cuando se acerca Jacob, Isaac palpa sus brazos y luego se acerca y percibe el olor de sus vestidos, los cuales eran los vestidos de su hermano Esaú, que Jacob se los había puesto por dirección de su madre, que estaba en el asunto, trabajando en favor del propósito de Jacob, el cual era el propósito de Dios. Es realmente un privilegio poder trabajar y luchar en favor del propósito divino cuando lo vemos en un hombre el cual está luchando por ese propósito divino. Cuando vemos que un hombre ha captado cuál es el propósito divino para él aquí en la tierra y sabe que en ese propósito divino está la bendición para mucha gente, naciones y lenguas. Ponerse a su lado es un privilegio y ayudar en todo lo que haya que ayudar para que él reciba la bendición divina, para que esa bendición se extienda a favor de toda la descendencia de Dios. Eso es el privilegio más grande. Y Rebeca, la madre de Jacob, comprendía eso, sabiendo que la bendición del primogénito era la bendición en donde estaba toda bendición para todas las naciones. Estaba toda bendición para la descendencia de Dios. Y colaborar para que esa bendición fuese pronunciada fuese hablada sobre Jacob. Eso siendo un privilegio, ella estuvo dispuesta a todo. Porque si fallaba todo el trabajo que ella y Jacob iban a estar haciendo para que esa bendición fuese hablada sobre él, ¿qué podía suceder? Lo que podía suceder era que Isaac, en vez de bendecir, maldijera a Jacob y a quien le ayudó a hacer todo esto. O sea que ellos estaban dispuestos a todos
causa del propósito que Jacob tenía, el cual era el propósito divino. Y ella estaba consciente que Jacob había comprado esa primogenitura y le tocaba entonces que la bendición fuese hablada sobre él. Todos lo prepararon y Isaac, al palpar los brazos, dijo: son los brazos de Saúl. Al oler la vestimenta, dijo: también es el olor del cáncer, es el olor de Saúl, aunque la voz es la de Jacob. Habían dos cosas a favor y una en contra. Y no está por todo esto. Dos cosas a favor y una en contra. La voz no le ayudaba, pero la vestimenta que llevaba y los brazos, eso sí le ayudaba. Por lo tanto, la cosa estaba 2-1. Y cuando en un partido, ya sea de fútbol, o de baloncesto, o de pelota, o de lo que sea, la cuenta está 2-1, estaba 2-1 a favor de Jacob. Y cuando llegó el momento en que Isaac iba a bendecir, estaba 2-1 a favor de Jacob. Así es que Jacob ganó la tercera batalla 2-1. No la podía perder. Por un partido que se juegue y está 2-1, pues la gana el que tenga 2 puntos, y el que tiene 1, pues la perdió. Así es que esa la ganó 2-1. Era bastante cerrado la batalla, pero la ganó. La segunda y tercera batalla la ganó y ganó la primogenitura 2-1. La primera batalla la perdió, las otras 2 las ganó. Así es que Jacob obtuvo la bendición divina conforme al propósito divino y conforme a la elección divina 2-1. Y luego de haber ganado estas batallas, haber ganado la primogenitura, entonces iba a recibir bendiciones de esa primogenitura. Pero recuerden que después de recibir la bendición de la primogenitura, no se queda la persona sin luchar más, porque la cosa sigue hacia adelante para obtener todas las cosas que corresponden a la primogenitura. Y Jacob necesitaba recibir entonces esas grandes bendiciones que estaban en la primogenitura. El haber obtenido la primogenitura le costó problemas con su hermano. Su hermano, cuando regresó para pedir que su padre le bendijese, y le dijo: Padre mío, aquí estoy. Vengo para que tú me bendigas. He preparado una buena comida como yo sé preparártela. Pero ya Isaac, su padre, estaba abastecido. Ya había comido en la forma que a él le gustaba. Y como Jacob y Rebeca, la madre de Jacob, eran expertos en la cocina,
imagínense, ya con la comida le había ganado la primogenitura a Esaú. Y ahora luego le había dado comida también a su padre Isaac para que luego viniese la bendición. Ahora cuando Esaú viene para traerle comida a su padre y que su padre le bendiga, ya Isaac había comido y ya había dado la bendición a Jacob. Y cuando Esaú oye de su padre que le dice: hijo mío, si ya yo he bendecido a su hermano, le he dado la bendición del primogénito, entonces era tu hermano Jacob, el cual vino primero que tú. Y ya la palabra no puede dar hacia atrás. Así es la palabra de Dios hablada por un profeta. Así es la palabra de Dios para el tiempo en que Dios le envía, que no da hacia atrás. Y es bendición de lo que habla, bendición es lo que Dios habla. Pero siempre la bendición viene para los vencedores, para aquellos que luchan por esa bendición, para aquellos que su propósito es obtener esta bendición divina. Esaú no sabía qué hacer, pero padre mío, y comenzó a llorar y deseaba con lágrimas la bendición de la primogenitura. Deseaba con lágrimas en ese momento tener la primogenitura, pero no la tenía. Como ya la había perdido, ya luego la bendición, cuando fue echada, no cayó sobre él. Y lloró con lágrimas y le dice: pero bendíceme también a mí. Quería que lo bendijese con la bendición del primogénito. Y él le dijo: no se puede. Ya fue hablada la palabra de bendición del primogénito sobre tu hermano. Ya no se puede compartir la bendición del primogénito con otra persona. Pero padre, no hay otra bendición para mí, alguna otra bendición, aunque no sea la del primogénito. Entonces, bendíceme a mí también. Y entonces él le dice: venga acá, hijo mío, porque ese era el amado de Isaac, pero Jacob era el amado de su madre y el amado de Dios. Y a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. A los que son llamados conforme al propósito divino, conforme a la elección divina. Así es que Esaú había perdido en 2 batallas, había perdido toda la bendición y la había ganado Jacob. Y recibió cierta bendición Esaú, pero no la bendición del primogénito. Porque con la bendición del primogénito es que se obtienen todas las grandes bendiciones del propósito divino, del programa divino, para el cual Dios trae al ser humano a existencia en esta tierra. Amén. Y Jacob tenía esa bendición. Esaú tenía otra bendición inferior a la de Jacob. Y estaba muy molesto por esto y dijo: cuando mi padre muera, yo mataré a Jacob. Pero ¿por qué lo iba a matar si le ganó 2 batallas y se las ganó peleando, luchando? Le ganó 2 batallas
en una forma muy, pero que muy inteligente. Aunque Esaú le había ganado la primera. Bueno, luego Jacob, sabiendo lo que iba a suceder, su madre le dice a Jacob: ahora tú has logrado todo esto, pero tu hermano te quiere matar cuando muera tu padre. Así es que lo próximo es tú irte, te vas allá a la casa de mis padres y allá vives en paz y allá te casas con alguno de los de las descendientes mías y allá vives en paz tranquilo y te vas allá con la bendición de la primogenitura. La bendición de la primogenitura funciona en todo lugar. Allá se fue y allá tuvo éxito en todo lo que hacía. Y todas las cosas obraban para bien a favor de él. Allá fue, se enamoró de una joven. Y ya ustedes saben la historia de todo lo que tuvo que luchar para obtener a la joven amada. Luego en los negocios con su suegro quería siempre tener la ventaja, y mientras más quería tener ventajas, más ventajas tenía Jacob, porque Jacob tenía la bendición de la primogenitura. Y cuando su suegro decía: tu sueldo, tu salario van a ser todas las ovejas que nazcan manchadas, pues Jacob lograba que nacieran manchadas. Porque era que su suegro pues veía que las ovejas que nacían manchadas eran poquititas y quería hacer como hacen muchas personas que tienen trabajadores que tratan de pagarle lo menos posible a sus empleados para ellos tener mucho. Y así le pasaba al suegro de Jacob. Quería que el sueldo de Jacob fuera pequeñito y la ganancia para el suegro fuera grande, pero Dios estaba vigilando en todo eso, porque allí estaba uno que tenía la bendición de la primogenitura, que es la bendición de prosperidad en todos los sentidos. Y como nacían sin pintar las ovejas y muy pocas aparecían pintadas, el suegro le dijo: tu salario van a ser todas las que nazcan manchadas, pintadas. Y como no lo hacían muchas así, el sueldo de Jacob iba a ser tan pequeño y tanto trabajo para cuidar y alimentar a de sus suegros, que tuvo que usar algo que vio en visión, porque él vio en visión que iban a tomar al río las ovejas, vio todo el proceso que se llevaba a cabo para las ovejas concebir, y vio todo en visión, y luego vio que nacían después pintadas, manchadas. Y cuando él vio todo esto, él dijo: aquí está el secreto, la técnica, la mecánica, para que mi salario sea el mejor, para que mi salario sea mayor que lo que se va a ganar mi suegro. Y fue allá al río y colocó unas varas allí, y las preparó en la forma que él vio. Y cuando iban a tomar agua allí al río y concebían allí, entonces él las espantaba, y cuando las espantaba, allí quedaban embarazadas las ovejas con crías pintadas, y comenzaron a nacer ovejas pintadas, y entonces todo lo que se veía
En el rebaño era ovejas pintadas, pequeñitas, y esas eran las que iban a crecer. Y cuando el suegro ve eso, y ve que el ganado de Jacob era ya mayor que el de él, entonces quería hacer de nuevo el cambio. Así es que estuvieron luchando y Jacob luchando, porque después que se obtiene una bendición, hay que luchar para no perder las cosas que hay en esa bendición. Porque ¿para qué usted va a tener un propósito de obtener algo y después no lo va a disfrutar? No va a sacarle el jugo, el beneficio que tiene eso que usted obtuvo y que luchó tanto por eso. ¿De qué le vale un abogado, un médico, haber luchado, haber estudiado tantos y tantos años en la universidad, 7 u 8 años en la universidad, y después que se gradúe y obtenga todo su título y su licencia, después se vaya a trabajar en otra profesión? No va a disfrutar, no va a obtener el beneficio de aquel propósito por el cual él luchó, trabajó y se desveló para obtener esa meta. Y así le hubiera pasado a Jacob, pero Jacob tenía una meta, tenía un propósito, luchó, obtuvo su propósito y luego obtuvo las bendiciones que habían en ese propósito, en esta primogenitura que él logró obtener. La lucha de Jacob era por la primogenitura y por todo lo que había en esa primogenitura. Luego ya cuando regresa de la casa de su suegro, de regreso hacia la casa de sus padres, él se encuentra con ciertos problemas por el camino, pero Dios había ido con él y estaba regresando con él. Así es que nadie le podía hacer frente porque él tenía la bendición de la primogenitura y estaba funcionando ya esa bendición. Estaba obteniendo ya los resultados de esa bendición. En una ocasión, cuando fue a cruzar el río, el ángel del Señor le apareció. Jacob tenía mucho temor porque se iba a enfrentar a su hermano Esaú y sabía que su hermano había prometido, había jurado que lo iba a matar. Y Jacob tenía que enfrentarse a su hermano al cual le había arrebatado la primogenitura. Y Jacob estaba muy preocupado, preparó todo en tal forma para enfrentarse a su hermano. Comenzó a enviarle presentes, regalos. Delante de él le enviaba tantos y tantos ovejas, tantas y tantas cosas para ir preparando el camino, apaciguando la ira, para ir poniéndolo contento. Lo que hacemos algunas veces nosotros cuando algún familiar nuestro está medio enojado con nosotros o que nosotros le hemos hecho algo, le enviamos algunos regalitos para irlo contentando, para que cuando nos presentemos a él, pues ya entonces la ira se le haya apaciguado y desee vernos para recibirnos con alegría, para que, en palabras más claras, para que diga, fíjate yo que estaba tan enojado con fulano y mira tan bueno que es él conmigo, mira, me envía regalos por aquí, regalos por acá, me manda a decir que me quiere mucho, que me ama mucho. Pues Jacob estaba haciendo eso. Y Jacob lo hacía porque tenía que enfrentarse a él en cierto momento y él quería enfrentarse, pero no quería enfrentarse a una persona llena de ira, llena de coraje, que le estuviera esperando para matarlo, sino una persona que le estuviera esperando para recibirlo con alegría, con amor y decirle, hermano mío, tantos años hace que no te veía, me alegro verte nuevamente y de los problemas pasados, olvídate. Ya a mí se me va a olvidar. Ya siento tanta alegría en verte que ya esos problemas allá de la juventud ya pasaron.
Fueron problemas acá en cosas de muchachos, de niños, pero ya somos adultos y ya pues ya tenemos más madurez, así es que no hay problemas entre nosotros. Eso era lo que Jacob quería lograr al hacer todas esas cosas. Pero Jacob tenía temor de que eso no funcionara y su hermano le fuese a matar por haber ganado 2 batallas y obtener la primogenitura. Pero cuando ya se tiene la primogenitura, ya se tiene esa bendición, el ángel del Señor siempre estará vigilando, porque donde esté la bendición de la primogenitura, ahí tiene que estar ¿quién? El ángel del Señor. Porque no va a estar en otro sitio, porque en otro sitio no está el propósito divino. Y el ángel del Señor es para que cumpla el propósito divino, para que le traiga la bendición a quien tiene la primogenitura. Y el ángel del Señor había ido con él y estaba de regreso con él, aunque Jacob no lo veía cada vez, en algunas ocasiones lo podía ver. Y cuando está pasando el río, para pasar el río, el ángel del Señor se aparece en la noche. Y Jacob, cuando lo ve, lo agarró y comenzó otra lucha, otra batalla. Comenzó a luchar y a batallar. Y ya era por la madrugada y el ángel le dice: suéltame que me tengo que ir. De seguro tenía ciertos compromisos importantes en el programa divino y Jacob lo estaba retrasando. ¿O usted cree que los arcángeles y ángeles de Dios están debajo, que pueden estar todo el tiempo que usted quiera con usted sin hacer nada más? En el programa divino, en el reino de Dios, todo está bien ordenado. Cada ángel, cada arcángel y cada querubín, cada criatura celestial tiene una labor en el reino de Dios. Dios no hizo vago. Por lo tanto, todo lo que Dios ha creado tiene una labor para llevar a cabo. Y en la labor del ángel del Señor se le estaba haciendo tarde para cumplir ciertas cosas que tenía que llevar a cabo. Quién sabe si era que tenía que reportarse ante la presencia divina en el trono divino, que tendría que ir a hacer algo. Y estaba Jacob retrasando, estaba luchando con él, lo tenía bien agarrado y no lo dejaba ir. Y el ángel le dice: suéltame que tengo que irme. Jacob le dice: no te voy a soltar hasta que no me bendiga. El ángel le dice: ¿cómo tú te llamas? Jacob me llamo. Pues no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has peleado, has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Jacob es entonces ¿qué? Un vencedor. Un gran ejemplo para todas aquellas personas luchadoras. Porque podemos ver en Jacob un hombre que no se detenía ni ante los obstáculos terrenales, ni ante ningún obstáculo. Luchó con los hombres y ganó, solamente sabemos, de una sola vez que perdió. Amén. Y fue cuando nació. Que nació
segundo. O sea, llegó en segundo lugar, pero después siempre en primer lugar. Así nos pasa a nosotros también. Al nacer en estos cuerpos terrenales, pues nacimos en segundo lugar. Pero cuando logramos ver el propósito divino, entonces nuestro propósito viene a ser el propósito divino en nosotros y luchamos por eso hasta que obtengamos todas las bendiciones que hay en la primogenitura. Y obtendremos después el cuerpo glorificado. Ahora ven ustedes, Jacob luchó con los hombres y ganó. Luchó con Dios porque el ángel del Señor es el mismo Señor velado en la forma que Él se ve. Y allí el ángel del Señor era el Señor velado en teofanía, en un cuerpo teofánico. Y Jacob peleó y ganó. Pero era una pelea, una lucha para lograr una bendición. Logró la bendición de Isaac. Y ahora tenía que lograr la bendición de Dios en teofanía. Que esa palabra fuera hablada por Dios a través de teofanía. Y fue hablada y fue sencilla. No será tu nombre más Jacob, sino Israel. Amén. Y le hirió en el muslo y después fue caminando Jacob, cojeando, pero con la bendición divina. Con la bendición divina del propósito divino. Ahora, algún día habrá algo para los hijos de Dios. Porque no todos los que son hijos de Israel o de Jacob según la carne son hijos de Dios, sino aquellos que son nacidos de Dios. Por lo tanto, así como a Jacob le fue cambiado el nombre, el Señor Jesucristo nos dice: al que venciere. ¿Qué dice? En el capítulo 3 de Apocalipsis, dice el verso 12: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Todo esto está ¿para quién? Para el que venciere. Para el que venciere, así como Jacob venció. Así como Pedro, siendo Simón, hijo de Jonás, venció al reconocer a Jesús como el Cristo, el ungido. Él dijo, cuando Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Pedro fue un vencedor. El Señor Jesucristo, hablándole a Pedro, le dijo que era Simón, pero entonces también le dijo que su nombre se llamaría Pedro. El nombre de Simón fue cambiado a Pedro cuando él venció.
Y Saulo de Tarso, al vencer y reconocer a Cristo, a Jesús como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente, como el Mesías prometido, su nombre también fue cambiado de Saulo a Pablo. Y a los vencedores creyentes en la palabra de Dios, Él promete un nombre nuevo. Podemos ver que estos cambios de nombre fueron hablados y fueron escuchados por aquellos que recibieron esos cambios de nombre. Y algún día los vencedores recibirán un cambio de nombre en el cual habrá una bendición muy grande. Con ese cambio de nombre recibirán una bendición muy grande. Al recibir ese cambio de nombre estarán recibiendo una de las grandes promesas que el Señor Jesucristo le ha hecho a sus hijos. ¿Y quién fue el que dijo al que venciere en cada edad? ¿Quién era el que decía al que venciere? Si usted lee el primer capítulo y el verso 1 de Apocalipsis, usted encontrará las siguientes palabras. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró. La declaración de estas cosas, mire cómo la declaración de estas cosas viene para ser oída y entendida. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel. La declaración de todas estas cosas, de todas estas promesas, son enviadas a través del ángel del Señor. A Juan el discípulo amado le fueron declaradas estas cosas apocalípticas en forma simbólica. A los hijos de Dios en el tiempo final les serán declaradas todas estas cosas apocalípticas en su significado de todos estos símbolos apocalípticos. Y por eso es que para la declaración de la revelación de Jesucristo, el Señor Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. De usted la forma que usará el Señor Jesucristo para declarar a toda la gente y a todas las iglesias la revelación apocalíptica, que es la revelación de Jesucristo. Él, como en todos los tiempos, Dios ha enviado mensajeros, ángeles. El Señor Jesucristo dice: yo enviaré mi ángel. Y el Señor Jesucristo tiene ángel. Todos sabemos que para cada etapa o edad de la iglesia gentil, Él tuvo un ángel, un mensajero, a través del cual se manifestó, se reveló a esa edad. Y la iglesia gentil ha tenido 7 etapas, 7 edades, en donde el Señor Jesucristo ha enviado 7 ángeles para traerle el mensaje del Señor Jesucristo a cada una de esas edades.
Y después que concluye con esos 7 ángeles mensajeros, 7 hombres, Él entonces enviará a un ángel, a otro ángel que Él tendrá para concluir toda su labor. Será el último ángel, el último mensajero, el último profeta que Él enviará a la tierra. Y como es mejor el fin del negocio que el principio, será mejor la revelación final que toda revelación que haya sido dada en el pasado, porque será la revelación de Jesucristo que Él enviará a través de su ángel para dar testimonio de estas cosas apocalípticas a todas las iglesias, a todos los seres humanos. Y Él, habiendo hablado acerca de estas promesas divinas que están en el propósito del Señor, las cuales fue el ángel del Señor el que las habló, porque fue el ángel del Señor el enviado para hablar y dar testimonio de estas cosas. En nuestro tiempo escucharemos al ángel del Señor hablándonos acerca de estas cosas, y como hizo con Jacob, hará con nosotros. Y toda bendición que tenga que ser hablada, la escucharemos, porque Él enviará a su ángel para dar testimonio de estas cosas. Eso es lo que estará aconteciendo en nuestro tiempo conforme al propósito del Señor, al propósito divino. Y nosotros estaremos regocijándonos al escuchar esas grandes bendiciones que estarán siendo habladas para todos nosotros. Qué alegría grande fue para Jacob cuando le fue dicho: tu nombre nuevo es Israel. Qué alegría grande también para Jacob fue escuchar de labios humanos la bendición divina cuando su padre le echó aquella bendición del primogénito. Y cuán grande será la alegría para nosotros escuchar todas estas grandes promesas, estas grandes bendiciones siendo habladas a través del ángel que el Señor dice que enviará para dar testimonio de estas cosas. Cuando Él esté dando testimonio, cuando Él esté anunciando, predicando sobre estas cosas y dándonos a conocer todas estas cosas, nuestra alegría será grande, porque estará siendo cumplida la promesa que el Señor hizo para sus hijos. Estará entonces cumpliéndose el propósito del Señor, el cual será también el propósito nuestro. Porque nuestro propósito es recibir la realización de todas esas promesas divinas. Y ese también es el propósito del Señor. Por eso Él prometió esas cosas. Y será para nosotros un tiempo de grande regocijo ver la realización, el cumplimiento de estas promesas cuando Él las esté realizando. Será un momento grande y maravilloso para todos nosotros ver cuando Él esté dándonos del mal escondido, que será la palabra, la revelación
el mensaje que estuvo escondido de las edades y dispensaciones del pasado. Porque no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este mal escondido será palabra que saldrá de la boca de Dios. La boca de Dios siempre han sido para el pueblo los enviados, los mensajeros, los profetas de Dios. Toda palabra que saldrá de la boca del ángel del Señor Jesucristo será maná contigo para todos los hijos de Dios, el cual estarán recibiendo a medida que salga de la boca del ángel del Señor. Y lo que fue en siglos pasados una promesa, en nuestro tiempo será algo que Él realizará y que tendremos como nuestro. Tendremos el maná escondido, que será el testimonio que traerá el ángel del Señor, el mensaje que traerá el ángel del Señor, que nadie más lo podrá traer, porque dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder presto, y las declaró, las reveló, enviándolas por su ángel. Enviándolas por su ángel. Eso será para todos los hijos de Dios el maná escondido, la revelación escondida, la palabra de Dios que estuvo escondida en otras edades y dispensaciones. Y cuando Él nos dé la estrella resplandeciente de la mañana, porque Él dijo, a la que me venciere, yo le daré la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Y saben lo que estará sucediendo cuando Él nos dé la estrella resplandeciente de la mañana? Para saber lo que estará sucediendo, tenemos que saber qué es la estrella resplandeciente de la mañana. Porque no es que Él nos va a dar esa estrella lucero que vemos en la mañana. Esa estrella lucero que vemos en la mañana representa algo. Pero en la revelación apocalíptica, cuando le fue dada a Juan, le fue dada en forma simbólica. Esos símbolos representan algo muy importante en el propósito divino. La estrella resplandeciente de la mañana representa algo. ¿Quién representa la estrella o lucero de la mañana? Tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que ir al mismo Apocalipsis para poder ver y entender lo que es la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22 y verso 16 dice: yo soy la raíz y el linaje de la vida, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Y quién está hablando? El Señor Jesús. Él, cuando dice: yo he aquí, yo Jesús he enviado mi ángel para dar el testimonio de estas cosas en las iglesias, dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, cuando Él nos dé la estrella resplandeciente de la mañana, nos estará dando ¿qué? Nos estará dando la venida del Señor. Y tendremos entonces la venida del Señor. Al tener la venida del Señor, tendremos la estrella resplandeciente de la mañana. Y todo eso será cumplido, será dado a través
del ángel del Señor. El apóstol San Juan, en 2 ocasiones en Apocalipsis capítulo 19 y verso 10 y Apocalipsis capítulo 22 y verso 8, dice, y yo me postré para adorar delante del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los que guardan el testimonio de Jesús. Los que guardan esa palabra. Adora a Dios. ¿Por qué? Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Que le adoren en espíritu y en verdad. Pero Juan quería adorar al ángel. Y no se puede adorar a el ángel del Señor. Pero Juan lo confundió con el Señor Jesucristo, como lo confundirán muchas personas, porque Juan estaba viendo que en él y a través de él el Señor Jesucristo estaba cumpliendo las promesas que él hizo para los vencedores. A través de él le estaba dando el mar escondido a los vencedores. A través de él le estaba dando la estrella resplandeciente de la mañana. Y a través de él le estaba dando en cumplimiento las promesas que él había hecho para los vencedores. Pero una cosa es a través de el ángel y otra cosa es el ángel de sí mismo. El ángel de sí mismo no estaba haciendo nada, sino que lo que hacía, lo hacía de parte del Señor Jesucristo que lo había enviado. Por lo tanto, todo lo que el Señor Jesucristo le daba para que Él le comunicara al pueblo, le diera testimonio al pueblo de estas cosas, el ángel lo hacía. Y las personas que no comprendían que era el Señor Jesucristo a través del ángel, pensaban que era el ángel de sí mismo, como pensó Juan, el discípulo amado, y por eso Juan quería adorar al ángel. Pero él dijo, mira que no lo hagas. Ni siquiera arrodillarte delante de él, ni siquiera tomarle la mano para besarlo, nada de eso que esté relacionado a adoración. Adora a Dios. Así será en nuestro tiempo. Tendremos gradualmente el cumplimiento de las promesas divinas para los vencedores que estarán viviendo en nuestro tiempo. Y a través del testimonio del mensaje que traerá este ángel para todas las iglesias, para todas las naciones, para todas las lenguas, escucharemos, entenderemos, recibiremos todas estas bendiciones habladas. Y estaremos llenos de alegría y de felicidad. Y veremos no al hombre, no al velo de carne, porque él ha dicho, profeta de entre vuestros hermanos, os levantará el Señor, a él oiréis. Él dice, porque yo pondré mis palabras en su boca, y él hablará lo que yo le mandare. Así será con el ángel del Señor y el Señor Jesucristo. El ángel del Señor solamente hablará lo que el Señor Jesucristo le mande para hablar. Y a él oiremos. A él lo escucharemos trayéndonos el testimonio y el mensaje apocalíptico, en donde el Señor Jesucristo a través de él nos hablará
todas estas cosas apocalípticas y hablará para nosotros y sobre nosotros estas grandes bendiciones apocalípticas que hay para todos nosotros. Queremos entonces que el Señor Jesucristo envíe a su ángel a la tierra con el testimonio apocalíptico para todas las iglesias, para todas las naciones y para todas las lenguas, para recibir todas estas bendiciones apocalípticas que Él nos ha prometido. Y así recibir todo aquello que está en el propósito del Señor. Esta será la meta del Señor Jesucristo. Y esa será también nuestra meta. Nuestra meta, nuestro propósito será recibir, será escuchar todas esas cosas que Él ha prometido para nuestro Dios. Y el propósito de Él, la meta de Él, será hablarnos a nosotros y realizar todas esas promesas que Él ha dicho que cumplirá en este tiempo final. Porque ese es el propósito del Señor Jesucristo. Y el suyo. Y el mío. ¿Cuál será? El mismo propósito. Porque ese propósito es conforme a la elección divina. Y toda persona que luche y que tenga ese propósito tendrá la victoria. Así es que sabemos en el plano espiritual, en las cosas de Dios, sabemos por qué vamos a luchar. Tenemos un propósito, tenemos una meta. Y cualquier persona que luche en ese propósito y para ese propósito, de acuerdo a ese propósito, y no se desanime en la trayectoria, tendrá la victoria. Y para los vencedores, los que obtengan la victoria, serán estas grandes bendiciones. Así de sencillo como usted lo escucha. Porque Dios hace todas las cosas sencillas, simples, para que podamos obtener las bendiciones divinas que están, ¿dónde? En el propósito divino. No se puede obtener ninguna bendición de Dios a menos que no sea de acuerdo al propósito divino. Y si el propósito suyo no es el mismo propósito del Señor y usted no está luchando de acuerdo al propósito de Dios, usted no puede lograr alcanzar ninguna de las bendiciones que están en el propósito del Señor. Pero nuestro propósito es el mismo propósito del Señor. Queremos la misma meta. Él tiene el propósito de realizar todo lo que Él ha dicho que va a hacer. Y nosotros tenemos el propósito de recibir todo lo que Él ha prometido que va a hacer. Estamos entonces trabajando en un mismo propósito, en el propósito del Señor. Él trabaja por un lado para realizar lo que Él prometió y nosotros por otro lado para recibir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Todo eso es así porque es el propósito del Señor. No se desanime nunca en la vida, siga hacia adelante
Miren la vida de Jacob, el cual tenía un propósito. Por tener un propósito tan grande, las luchas pues eran grandes. Pero él no se desanimó, sino que siguió hacia adelante, porque siempre hay una forma para obtener las bendiciones que Dios ha prometido en su palabra. No se desanime, la parte que le toque a usted hacer, hágala. La que le toca a Dios hacer, Él la va a hacer. Si usted se desanima, ¿quién es el que pierde? El que pierde es usted. El Señor sigue adelante con su propósito y cumple la parte que a Él le corresponde. Y los vencedores que han luchado y que han tenido la victoria son los que reciben el beneficio de lo que Él da. Seamos entonces personas luchadoras, personas que no miremos hacia atrás, porque el que mira hacia atrás, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apta, no es digna para el reino de Dios. Así es, Señor. Por lo tanto, caminando siempre adelante en el propósito del Señor, haciendo del propósito del Señor nuestro propósito para alcanzar las ricas bendiciones de Dios. Adelante siempre, sin desmayar, en el propósito del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y muchas gracias por nuestra amable atención. Si tienen saludos para los hermanos de Puerto Rico, y como vamos a pasar también por Venezuela y hemos de tener actividad el jueves próximo en Venezuela, quiero saber si tienen saludos para los hermanos. Les llevaremos saludos allá también a los hermanos de Venezuela, los cuales están también en el mismo propósito. El propósito del Señor, que es conforme a la elección divina. Creo que es un motivo de gran gozo, de gran alegría, saber que estamos en el propósito del Señor, el cual ha sido conforme a la elección. Así es que, conforme al propósito del Señor, caminamos hacia adelante, sabiendo que la victoria es